¿Qué ocurre con el sufrimiento? ¿Es realmente el camino hacia Dios? Algunos lo afirman con total convicción. Dicen que el sufrimiento purifica, que te eleva, que te acerca al Creador. ¿Pero eso es verdad? ¿O simplemente una idea heredada, repetida y nunca cuestionada? Si fuera cierto que Dios se agrada del sufrimiento, ¿qué clase de Dios sería ese? ¿Uno que goza al verte caer, al verte quebrarte, al observarte desde la distancia mientras suplicas consuelo? ¿Uno que quiere verte en la miseria para concederte después, por compasión, un rayo de luz? Dios no disfruta con tu dolor, ni lo exige ni lo necesita. El sufrimiento no es una vía necesaria, es solo un camino posible. Y uno, además, evitable. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, sí, pero no es una condición impuesta desde lo alto. Es una manifestación de la desconexión. No de la desconexión con Dios, porque Dios jamás se desconecta de ti, sino de la desconexión contigo mismo, con tu conciencia, con tu poder creativo. Porque el sufrimiento no nace de lo que sucede, nace de lo que tú piensas sobre lo que sucede, de la historia que te cuentas, de la interpretación, del juicio, de la expectativa. Lo que pasa, simplemente pasa. Es neutro, es información. Pero tu mente, tu memoria y tu emoción lo tiñen. Y entonces aparece el sufrimiento. No como algo objetivo, sino como una construcción interna. Y uno podría decir, entonces, ¿por qué Dios no interviene y detiene lo que me causa dolor? ¿Y si te dijera que Dios ya lo ha hecho? ¿Y si te dijera que el final del sufrimiento ya fue decretado, pero que simplemente tú no has querido aceptar las herramientas que se te han ofrecido? Dios te ha dado conciencia, te ha dado libre albedrío, te ha dado la capacidad de observar, de discernir, de decidir. Pero la mayoría de las veces, prefieres el papel de víctima. Prefieres pensar que el dolor viene de fuera, que te ataca, que no puedes hacer nada. Y mientras tanto, renuncias a tu poder, renuncias a tu elección, renuncias a tu transformación. Pero ¿por qué no elimina Dios los acontecimientos dolorosos directamente? ¿No sería más fácil? ¿Más compasivo? La verdad es que Dios no controla los acontecimientos, no los manipula, no los diseña desde una sala de mandos cósmica. Porque si lo hiciera, estaría negando aquello mismo que te regaló, la libertad, tu capacidad de crear, tu posibilidad de elegir, incluso equivocarte, y de aprender, claro, si decides hacerlo. Los acontecimientos surgen del tejido de tus elecciones. Algunos los decides tú, con plena conciencia. Otros los atraes con pensamientos inconscientes. Y muchos, muchísimos, emergen de una conciencia más amplia, la colectiva. La suma de todas las mentes, de todas las creencias, de todos los miedos y esperanzas. Eso que llamas destino no es más que un reflejo del estado interior compartido. La Tierra no sufre por voluntad divina. Sufre porque la conciencia de quienes la habitan está aún fragmentada. Hay quienes dicen que el mundo está al borde del colapso. Nuestra ecología enferma. Terremotos, incendios, pandemias, guerras. Y otros, en cambio, afirman que todo puede cambiar, si cambia la conciencia, y no están equivocados. El pensamiento es creativo. Y si un número suficiente de personas decide de verdad, vivir desde la compasión, desde el respeto, desde la responsabilidad, entonces el mundo cambiará, porque no puede ser de otra manera. El sufrimiento colectivo también es una elección sostenida, inconsciente muchas veces, pero elección al fin y al cabo. Pero volvamos a lo personal, volvamos a ti. ¿Por qué sufres? ¿Por qué permites que el dolor se alargue, se repita, se instale en ti? Quizás porque te han dicho que sufrir es bueno, que el santo debe sufrir, que quien calla su dolor es virtuoso, que el mártir es más cercano a Dios que el gozoso. Y así has aprendido a asociar dolor con santidad y placer con culpa. Pero no es así. El verdadero maestro no sufre. Puede atravesar momentos que tú considerarías insoportables, pero no los vive como sufrimiento.
porque ha elegido no etiquetarlos como tales. Ha elegido no alimentar esa idea. No habla de su dolor porque sabe que lo que se nombra se vuelve real. Sabe que allí donde pones tu atención, creas una experiencia más intensa. Y por eso no la pone en el dolor, la pone en la lección, en la oportunidad, en el presente. Tú también lo has hecho alguna vez. ¿Recuerdas una ocasión en la que lograste deshacerte de un dolor físico solo con tu enfoque? ¿O cuando algo muy difícil se volvió más llevadero gracias a un cambio de pensamiento? Eso no fue casualidad. Fue un acto de conciencia. Pequeño, tal vez, pero poderoso. El maestro hace eso, a gran escala. No porque no sienta, sino porque decide qué hacer con lo que siente. ¿Y entonces? ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué elegimos una y otra vez esa vía si ya tenemos las herramientas para elegir otra? La respuesta es compleja, pero hay algo que debemos reconocer. Nos hemos apegado al sufrimiento como si fuera una medalla, como si fuera el precio que hay que pagar para ser dignos del amor, de la compasión, o incluso de Dios. Es una idea profundamente enraizada en la conciencia colectiva. Y como toda creencia no cuestionada, opera en la sombra, sin que nos demos cuenta. Nos enseñaron que si callas tu dolor, eres más sabio. Que si soportas el abuso sin hablar, eres más fuerte. Que si lloras, eres débil. Que si gozas, eres culpable. Y hemos aceptado ese relato durante siglos. Pero no es divino, no es sagrado, no viene de Dios. Viene de una humanidad que ha olvidado su luz y que ha proyectado en Dios sus propios miedos, sus propias ideas de castigo, de esfuerzo, de dolor. Y así confundimos la voz del amor con la del sacrificio. Confundimos el camino de regreso a casa con una carretera llena de espinas. Pero el amor no exige que sangres. El amor no te dice, sufre, y entonces te acepto. El amor ya te acepta. Dios ya te abraza. Entonces, ¿por qué te niegas a abrazarte tú? Es cierto que no puedes elegir siempre lo que ocurre, pero sí puedes elegir cómo lo vives, cómo lo comprendes, cómo lo transformas. Y si eliges ver cada circunstancia no como un castigo, sino como una llamada a recordar quién eres, entonces el sufrimiento pierde sentido. Se convierte en maestro, pero ya no en verdugo. Y ahí empieza el verdadero despertar. La espiritualidad no te pide que te duelas más. Te invita a mirar más profundo, a preguntarte qué mensaje hay detrás del dolor, a qué te está invitando, a qué verdad te está empujando a regresar. Quizá el problema nunca fue el sufrimiento en sí, sino tu creencia de que debías quedarte en él, de que solo sufriendo serías valioso, puro o cercano a Dios. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no quiere tu dolor, quiere tu verdad. No busca tu martirio, busca tu presencia. No necesita que te rompas, solo quiere que recuerdes. Y recordar no duele. Liberar no duele. Volver a casa no duele. Lo que duele es resistirse. Por eso, quizá ha llegado el momento de soltar, de dejar de glorificar el sufrimiento, de dejar de cargar con culpas que no son tuyas y de empezar a vivir desde otro lugar, desde la compasión, la ternura, la elección. Y antes de cerrar este espacio que compartimos, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de sufrir? No porque todo esté resuelto, no porque todo esté bien, sino porque tú estás listo para elegir otra cosa. ¿Qué pasaría si eligieras la paz? Si eligieras el gozo, si eligieras volver a ti. Quizá, solo quizá, ese sería el verdadero comienzo del camino hacia Dios. Y tal vez, cuando finalmente llegues a Él, descubras que nunca te pidió sufrir, sino amar.